En 1955, Naval Goddard destacó la importancia de las dietas mentales. Hablar con uno mismo es un hábito arraigado que todos practicamos, es tan inherente como comer y beber. No podemos evitar estas conversaciones internas, pero lo que sí podemos controlar es la naturaleza y dirección de dichos diálogos internos. La mayoría de las veces, no somos plenamente conscientes de que nuestras conversaciones internas son las que influyen en las circunstancias de nuestra vida. Se nos ha enseñado que como un hombre piensa en su corazón, así es él, y es vital comprender que nuestros pensamientos son un reflejo directo de las conversaciones internas que mantenemos. Es fundamental ser conscientes de estas conversaciones y dirigirlas de manera positiva para moldear nuestras vidas de forma constructiva. Para cambiar los caminos a los que estamos ligados y dirigirnos hacia donde deseamos, es esencial apartar nuestras conversaciones anteriores, también conocido como el hombre antiguo, y renovar el espíritu de nuestra mente. La Biblia nos insta a este cambio fundamental. El término habla se refiere a las conversaciones mentales que tenemos con nosotros mismos. Para transformar nuestra mente, primero debemos cambiar nuestras palabras internas. Nuestras palabras son la imagen de nuestra mente, y al modificar nuestro discurso interno, estamos dando forma activa a nuestros pensamientos y, por ende, a nuestras acciones. El mundo es un círculo mágico lleno de infinitas posibilidades de transformaciones mentales, ya que existe un número ilimitado de conversaciones internas que podemos sostener. Cuando uno descubre el poder creativo de hablar internamente, cumple su función y misión en la vida. Con este conocimiento, podemos actuar con un propósito definido, en contraste con la acción inconsciente que surge cuando no somos conscientes de las conversaciones mentales que influyen en nosotros. En última instancia, todo en nuestra vida es una manifestación de las conversaciones internas que ocurren en nuestro ser, y tomar conciencia de ellas es clave para el cambio positivo. Como seres civilizados, es imperativo que tomemos conciencia de nuestras conversaciones internas y actuemos con un propósito claro. Las palabras que hablamos internamente tienen un impacto directo en la vida que atraemos. Sin un cambio en nuestro discurso interno, nuestra historia personal permanece inalterada. Pretender cambiar el mundo antes de modificar nuestro hablar interno es ir en contra de la naturaleza misma de las cosas. Muchas veces, la insatisfacción y las dificultades pueden persistir porque no reconocemos que son el resultado de nuestras propias conversaciones internas negativas. En lugar de culpar a los demás, es esencial investigar y experimentar con la conexión entre nuestras palabras internas y la realidad que creamos. La historia compartida por una joven ilustra esto claramente. Sentía que su jefe la criticaba injustamente, pero al analizar su historia, se reveló que sus pensamientos internos estaban contribuyendo a la situación. Al darse cuenta de que discutía mentalmente con su patrón constantemente, aceptó la necesidad de cambiar su enfoque. Imaginó conversaciones internas positivas, donde él la elogiaba y ella le agradecía, y experimentó un cambio notable en su experiencia. Este ejemplo destaca el poder de cambiar nuestras conversaciones internas para transformar nuestra realidad. Pronto, la joven se dio cuenta de que su propia actitud era la causa principal de lo que le sucedía. El comportamiento de su jefe cambió al reflejar las conversaciones mentales que ella sostenía con él. Este patrón se replicaba constantemente en su vida. Observo a menudo a las personas y me pregunto a qué tema de conversación están ligadas, en qué sendero misterioso están caminando. Es crucial empezar a vivir de manera consciente, ya que la solución a todos los problemas reside en este enfoque. El segundo hombre, el Señor del cielo en cada uno de nosotros, busca volverse autoconsciente en nuestro ser físico para dedicarse a los asuntos más elevados. Esto implica tomar control de nuestro hablar interno y dar forma al mundo a nuestro alrededor a semejanza del reino de amor. Siguiendo el consejo del profeta de ser imitadores de Dios como hijos queridos, la joven reclamó elogios y amabilidad de su patrón a través de conversaciones imaginarias. Este acto transformó su realidad, demostrando cómo nuestras palabras internas moldean nuestro mundo. Cada uno de nosotros crea un mundo individual que es una revelación de nuestra habla interna. Recordemos que nuestras palabras tienen poder y debemos evitar entregarnos al hablar interno negativo.
Mientras buscamos mantener el control sobre nuestras vidas, es crucial comprender que nuestras conversaciones mentales actuales no se limitan al pasado, como a veces pensamos, más bien, avanzan hacia el futuro, manifestándose como palabras que pueden desgastarse o invertirse con el tiempo. Siguiendo la sabiduría del profeta, recordamos que nuestras palabras no retornarán vacías, sino que cumplirán aquello que nos complace y prosperarán en todas las cosas para las cuales las enviamos. Entonces, ¿cómo enviamos nuestra palabra para ayudar a un amigo? Imaginamos que estamos físicamente presentes, que nuestra mano está sobre él y lo felicitamos por su buena suerte, expresándole que nunca lo hemos visto mejor. Escuchamos sus palabras como si las oyéramos de verdad, imaginando que nos cuenta que nunca se ha sentido mejor ni más feliz. En esta comunión consciente y amorosa con el otro, rica en pensamientos y sentimientos positivos, enviamos nuestra palabra, confiando en que no regresará vacía, sino que prosperará en aquello que deseamos. Ahora es el momento adecuado, hoy es el día de la salvación. Lo que hacemos en este instante es lo que realmente cuenta, incluso si sus efectos no son inmediatamente visibles. Este mensaje no se proclama en voz alta, sino a través de un esfuerzo interno de atención intensa, escuchando atentamente como si estuviéramos verdaderamente oyendo. Es en este acto de atención consciente que creamos los eventos y relaciones de la vida, ya que son manifestaciones directas de nuestra palabra. A menudo, nos privamos de la voluntad y la capacidad de ser amables y generosos hacia los demás debido a nuestras actitudes fijas hacia ellos. Estas actitudes se manifiestan internamente como conversaciones mentales. Hablar internamente desde la perspectiva del deseo cumplido es la manera de crear conscientemente las circunstancias que anhelamos. Nuestras conversaciones internas se manifiestan constantemente a nuestro alrededor en forma de eventos. Por lo tanto, lo que deseamos ver y oír en el mundo exterior debe primero ser visualizado y escuchado internamente, ya que el mundo entero nos mostrará cómo hemos utilizado nuestra palabra. Al practicar el arte de controlar nuestro hablar interno, comenzamos a descubrir la conexión directa entre nuestras conversaciones internas y la realidad que experimentamos. Por ende, es crucial alinear nuestro hablar interno con nuestros objetivos, ya que esto tiene un impacto directo en nuestra capacidad de alcanzarlos. Siguiendo la sabiduría del profeta que preguntó, ¿pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo?, entendemos que la armonía es esencial. En este contexto, los dos elementos que deben estar en acuerdo son nuestra conversación interna y el estado deseado. Esto implica que lo que anhelamos ver y escuchar en el mundo exterior debe ser reflejado en nuestros pensamientos internos. Cada avance en la vida se logra a través del ejercicio consciente de la imaginación al alinear nuestra conversación interna con nuestros deseos cumplidos. Cuando controlamos nuestro hablar interno para que refleje nuestras aspiraciones, podemos actuar con claridad y propósito, imaginando el resultado deseado y manteniendo conversaciones internas que respalden ese logro. Desde esta premisa, la conversación interna correcta es aquella que tendríamos si nuestro deseo ya se hubiera cumplido. En otras palabras, es la conversación del deseo ya realizado. Aquí es donde se revela la sabiduría de los antiguos, quienes nos enseñaron que la mente y la palabra son dos regalos exclusivos concedidos por Dios al hombre y ninguna otra criatura mortal. Estos regalos, cuando se utilizan correctamente, equivalen a la inmortalidad. En la hermética, se nos dice que la mente y la palabra son la clave para alcanzar la compañía de los dioses y las almas santas. Estos dos regalos nos permiten crear las condiciones y circunstancias de nuestra vida. Como se menciona en el principio de todo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Hermes nos dice que la palabra es el Hijo, y la mente es el Padre de la palabra. La vida es la unión de la palabra y la mente. Tú y tu conversación interna son uno. Si tu mente está en sintonía con tus palabras internas, te transformas en la mente y la conversación. Este concepto se refleja en la enseñanza de Pablo cuando insta a apartar la conversación anterior, el antiguo que es corrupto, y renovarse en el espíritu de la mente. Adoptar al nuevo hombre implica cambiar nuestra conversación interna, ya que hablar y mente están inseparablemente conectados. Cambiar nuestra conversación es cambiar nuestra mente y, en última instancia, transformar nuestra realidad.
El profeta Samuel expresó, el Señor me habló, y su palabra estaba en mi lengua. Este pasaje sugiere que si la palabra del Señor estaba en la lengua del profeta, entonces la boca que pronunció la palabra debe ser la mente del profeta. Las conversaciones internas, que se originan en la mente y se expresan a través de palabras, son, según el profeta, la palabra de Dios creando vida sobre nosotros a medida que la generamos dentro de nosotros mismos. En la Biblia se nos dice que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que puedas llevarla a cabo. Se nos presenta la elección entre vida y bien, o muerte y mal, bendiciones y maldiciones. El profeta nos insta a elegir la vida, señalando que las condiciones y circunstancias de la vida no son creadas por algún poder externo, sino que son el resultado del ejercicio de nuestra libertad de elección y nuestra capacidad para elegir las ideas a las que responderemos. El profeta también enfatiza que ahora es el momento adecuado, el día de la salvación. Lo que esté alineado con el bien debe ser el enfoque, ya que nuestro futuro está siendo moldeado por la palabra de Dios, que es nuestro hablar interno actual. La creación de nuestro futuro se realiza a través de nuestras conversaciones internas, y así como los mundos fueron formados por la palabra de Dios, nuestras experiencias son moldeadas por nuestra propia palabra interna. El profeta destaca la importancia de la imaginación en este proceso. La idea que aceptamos como verdad, iniciada en la imaginación, es crucial para determinar nuestra realidad. Aunque los hechos externos puedan contradecir nuestra suposición en el momento presente, la mente siempre se ajusta a la suposición inicial. Por lo tanto, para experimentar el éxito, debemos asumir que somos exitosos y vivir en el nivel de la imaginación, incluso si en el momento presente los hechos externos contradicen esa verdad asumida. Este proceso debe emprenderse consciente y deliberadamente. Persistir en una suposición puede convertirla en un hecho, ya que los hechos siguen a las suposiciones, no al revés. Adoptar un nuevo concepto de uno mismo implica cambiar nuestro hablar interno y abrazar al nuevo hombre. Aunque nuestro hablar interno no sea audible para otros, es más efectivo en la creación de condiciones futuras que todas las promesas y amenazas audibles de los hombres. Nuestro hablar interno, aunque no sea escuchado por otros, es más efectivo en la creación de condiciones futuras que todas las promesas y amenazas audibles de los hombres. Tu ideal espera manifestarse, pero solo lo hará si le ofreces una conexión humana. Definir la persona que deseas ser y asumir la sensación de que tu deseo se ha cumplido es crucial, con la certeza de que esa suposición encontrará expresión a través de ti. La verdadera prueba de la religión reside en su utilidad, pero a menudo se ha convertido en algo que se debe defender. Las palabras bendita es la que creyó porque habrá un cumplimiento de las cosas que le fueron dichas por el Señor son para ti. Pruébalo, inténtalo, actúa como la persona que desea ser y mantente fiel a esa concepción. La vida en este mundo es un campo de entrenamiento para la creación de imágenes, prueba y verás cómo la vida se ajusta al modelo de tu imaginación. Todo en el mundo es testimonio del uso o mal uso del hablar interno del hombre. El hablar interno negativo, especialmente el malévolo y envidioso, es la fuente de futuros conflictos y prisiones en el mundo. Es crucial reconocer el poder de nuestro hablar interno y utilizarlo de manera positiva para dar forma a nuestras experiencias y condiciones futuras. A través del hábito, el hombre ha desarrollado una visión secreta a través de esas conversaciones internas negativas. Estas negatividades alimentan el fracaso, fomentan la crítica hacia los demás y esparcen veneno en general, contribuyendo así a perpetuar la violencia en el mundo. La transformación personal exige que meditemos en una frase específica que implique que nuestro ideal se ha realizado y que la afirmemos internamente una y otra vez hasta que esta afirmación nos impregne por completo. Es esencial aferrarse a convicciones o conversaciones internas nobles. Nadie más puede arrebatárnoslas, y el éxito radica en mantener un diálogo interno controlado desde la perspectiva de los deseos cumplidos. El único precio que debemos pagar por el éxito es abandonar las conversaciones anteriores que pertenecen al hombre antiguo, a la versión de nosotros mismos sin éxito. Ha llegado el momento para muchos de nosotros de asumir conscientemente la tarea de crear nuestro propio paraíso en la tierra. Esto implica el uso consciente y voluntario de nuestra imaginación.
Al escuchar interiormente y expresar solo lo que está en armonía con nuestro ideal, estamos participando activamente en llevar el cielo a la tierra. Cada vez que empleamos nuestra imaginación amorosamente en nombre de otro, actuamos como mediadores de Dios para esa persona. Es crucial utilizar la imaginación de manera activa, como participantes y no como espectadores. Al transformar la energía desde el nivel mental y emocional al nivel físico, debemos involucrar todos nuestros sentidos. Visualizar lo que deseamos ver, escuchar lo que deseamos escuchar y tocar lo que deseamos tocar. Debemos estar intensamente conscientes al hacerlo y otorgar a nuestro estado imaginario todos los matices y sensaciones de la realidad. Continuar este proceso hasta despertar dentro de nosotros el estado de ánimo de que nuestro deseo se ha cumplido y sentir alivio es el uso activo y voluntario de la imaginación. A diferencia de la aceptación pasiva de las apariencias, este uso activo despierta dentro de nosotros el segundo hombre, el Señor del cielo. La imaginación, a menudo considerada como un simple juguete, es, de hecho, la puerta misma a la realidad. Es el camino hacia el estado deseado y la vida de ese estado deseado. A través del uso audaz y activo de la imaginación, podemos superar las limitaciones carnales y llevar a cabo cambios significativos en nuestras vidas. La imaginación requiere que vivamos una experiencia más completa de nuestros sueños en el presente. A través de los portales del presente, fluye todo el tiempo. Imaginar que otro lugar es aquí y que otro momento es ahora nos permite experimentar un cambio significativo en nuestra realidad. Siempre podemos saber si hemos convertido un sueño futuro en un hecho presente observando nuestro diálogo interno. Si nuestras palabras internas reflejan lo que diríamos en voz alta si estuviéramos físicamente presentes en ese lugar y momento, entonces hemos tenido éxito. El único poder que hace a un profeta es la imaginación y la visión divina. Todo lo que encontramos en nuestra vida es nuestra palabra hecha visible, y lo que aún no entendemos está relacionado con fuerzas no reconocidas en nuestras propias conversaciones internas y los estados de ánimo que generan en nosotros. Si no nos gusta lo que nos está sucediendo, es una señal segura de que necesitamos cambiar nuestra dieta mental. Como se nos ha dicho, el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Al descubrir que la boca de Dios es la mente del hombre, una mente nutrida por palabras o diálogos internos, debemos alimentar nuestra mente solo con pensamientos nobles y amorosos. A través de las palabras o el diálogo interno, construimos nuestro mundo. Permitirnos ser influenciados por el amor y dejar que este amor aumente nuestro apetito por todo lo noble y bueno es esencial. Dejemos que nuestra mente pase hambre antes de acercarnos a algo que el amor no haya bendecido. La poderosa palabra humana tiene el poder de dar forma a nuestra realidad, y debemos ser conscientes y cuidadosos con las palabras que elegimos.